Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Memorias Históricas. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los temas más interesantes de la historia militar antigua, los catafractos, una de las unidades de caballería pesada más formidables de su tiempo. Estos guerreros, totalmente cubiertos con armaduras que protegían tanto a ellos como a sus caballos, representaron un cambio radical en las tácticas militares de varios imperios, incluyendo el romano. ¿Qué es un catafracto? El término catafracto proviene del griego catafractos, que significa acorazado o completamente cubierto. Los catafractos no eran simplemente soldados de caballería, eran una fuerza de élite cuyo armamento y tácticas se centraban en ser un muro impenetrable en el campo de batalla. La característica más notable de los catafractos era su armadura pesada, que no solo cubría al jinete, sino también a su caballo, lo que les daba una apariencia intimidante y los hacía extremadamente difíciles de derrotar en combate cuerpo a cuerpo. Origen de los catafractos. Aunque el Imperio Romano fue uno de los que más popularizó el uso de estos guerreros en su caballería, los catafractos no fueron una invención romana. De hecho, su origen se remonta a civilizaciones orientales como los partos, los sasánidas persas y los sármatas, que utilizaban este tipo de caballería desde mucho antes de que Roma adoptara la idea. La primera evidencia documentada de estos guerreros se remonta al siglo VIII a.C. en la región de Asia Central, donde tribus nómadas como los masagetas, que habitaban las estepas, comenzaron a desarrollar tácticas de caballería pesada para enfrentar a sus enemigos. Estos pueblos en particular seleccionaban caballos de raza nisea, animales conocidos por su gran resistencia, velocidad y tamaño, algo inusual en la época. Estos caballos eran protegidos por bardas, piezas de armadura hechas de lino y reforzadas con escamas de metal que cubrían todo el cuerpo del animal. El jinete, por su parte, portaba una armadura que cubría su cuerpo casi por completo, desde el casco con protección facial hasta una armadura de escamas que protegía brazos, torso y piernas. De hecho, la protección era tan completa que los catafractos de algunas culturas, como los partos, llevaban incluso guantes reforzados con metal. Roma, a pesar de su tremenda superioridad en la mayoría de las áreas militares, no era inmune a las tácticas extranjeras. En sus primeros días, la caballería romana no tenía el mismo protagonismo que su infantería. Los jinetes romanos generalmente se dedicaban a labores de exploración, enlace y persecución de enemigos en retirada. Sin embargo, el contacto con pueblos de Oriente, como los partos y los sasánidas, hizo que los romanos se dieran cuenta de las ventajas que ofrecía una caballería pesada bien organizada. Un punto de inflexión clave en la historia de los catafractos y su influencia en Roma fue la batalla de Carras en el año 53 a.C. En esta batalla, el ejército romano al mando de Marco Licinio Craso fue aniquilado por los partos. Lo notable de esta derrota fue que los partos no emplearon grandes ejércitos de infantería como era común en las batallas de la época. En su lugar, utilizaron una fuerza compuesta casi exclusivamente por catafractos y arqueros a caballo. La caballería pesada parta, combinada con la movilidad de los arqueros montados, fue devastadora, y la legión romana sufrió una de sus peores derrotas de la historia. Los romanos, siempre atentos a las tácticas que funcionaban en el campo de batalla, no tardaron en comprender la necesidad de adoptar su propia versión de estos guerreros acorazados. Características del equipo de un catafracto. El equipamiento de los catafractos era realmente impresionante y avanzado para la época. Sus principales elementos eran: armadura completa. Los catafractos estaban protegidos de pies a cabeza con loriga segmentata o loriga de escamas, similar a la que usaba la infantería romana, pero más pesada y adaptada para jinetes. Esta armadura incluía protección para el pecho, el torso, los brazos y las piernas, y se complementaba con yelmos que en algunos casos cubrían incluso el rostro con máscaras de metal. Protección del caballo. A diferencia de la caballería ligera, los catafractos no solo se preocupaban por su propia protección. Sus caballos llevaban bardas, armaduras de caballo, que protegían el pecho, los flancos e incluso el cuello.
En algunas ocasiones se añadían placas de metal adicionales para cubrir las patas del animal, lo que hacía que tanto jinete como montura fueran casi impenetrables. Lanza pesada, contus. El arma principal de un catafracto era la lanza larga, también conocida como contus. Esta lanza podía medir más de 3 metros de longitud y estaba diseñada para usarse con ambas manos, lo que aumentaba el impacto de la carga en el campo de batalla. A diferencia de los jinetes ligeros que usaban lanzas para hostigar y retirarse, los catafractos utilizaban esta arma para romper formaciones enemigas con una carga frontal devastadora. Armas secundarias. Además de la lanza, los catafractos solían llevar una variedad de armas secundarias. Esto incluía espadas largas, mazas, hachas e incluso puñales, que les permitían seguir luchando en combate cercano si la situación lo requería. Catafractos en el ejército romano. La caballería pesada, ya influenciada por las tácticas orientales, se formalizó en el ejército romano durante los siglos III y IV década después de Cristo, cuando la necesidad de contrarrestar las amenazas en las fronteras orientales del imperio, particularmente contra los sasánidas, se hizo evidente. Los clibanari, una unidad especial de caballería pesada dentro del ejército romano, son a menudo comparados con los catafractos, aunque existen diferencias en sus tácticas y armamento que veremos más adelante. La introducción de catafractos en el ejército romano fue parte de un proceso más amplio de adaptación militar. A medida que las legiones romanas entraron en contacto con pueblos como los partos y los sasánidas, se dieron cuenta de que sus formaciones de infantería, aunque formidables, no eran suficientes para enfrentar a la caballería pesada y los arqueros montados orientales. Así, las unidades de catafractos romanos se convirtieron en una parte crucial de la defensa del imperio, especialmente en las fronteras orientales, donde las incursiones de los sasánidas y otros pueblos exigían una respuesta contundente. Estos catafractos romanos, conocidos como catafractari o clibanari, estaban diseñados no solo para combatir a la infantería enemiga, sino también para enfrentarse directamente a las caballerías pesadas de sus enemigos. Diferencias entre catafractos y clibanari. Aunque los términos catafractos y clibanari a menudo se utilizan de manera intercambiable, algunos historiadores han propuesto que existían diferencias significativas entre ambas unidades. Los catafractos parecen haber sido más comunes en las zonas occidentales del imperio, mientras que los clibanari operaban principalmente en las fronteras orientales, donde se enfrentaban a enemigos como los partos y los sasánidas. Una teoría sostiene que los clibanari estaban más fuertemente armados que los catafractos y que, además de la lanza y la espada, también empleaban arcos, lo que les permitía atacar a distancia antes de entrar en combate cuerpo a cuerpo. Esta versatilidad táctica era crucial en el este, donde los arqueros a caballo enemigos eran extremadamente eficaces. Por otro lado, los catafractos, centrados en el combate cuerpo a cuerpo, dependían más de sus lanzas y cargas frontales para romper las líneas enemigas. El legado de los catafractos. Los catafractos no solo influyeron en las tácticas romanas, sino que su legado perduró mucho más allá de la caída del Imperio Romano. Incluso en la Edad Media, muchas de las tácticas y equipos utilizados por los caballeros europeos recordaban a los catafractos de la antigüedad. La idea de una caballería pesada que pudiera romper las líneas enemigas con una carga frontal siguió siendo fundamental en las guerras medievales. Los catafractos fueron una unidad militar que revolucionó la forma en que las potencias de la antigüedad pensaban en la caballería y el combate. Desde su origen en las estepas de Asia Central hasta su adopción por el Imperio Romano, estos guerreros acorazados demostraron ser una fuerza formidable en el campo de batalla, y su influencia se dejó sentir durante siglos. Hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado y quieres aprender más sobre la historia militar del mundo antiguo, no olvides suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el próximo episodio.